Ajá. Bueno, pues soy alumno de la Facultad de Psicología y vengo a hacerle unas preguntas con relación a su especialidad. Como primera pregunta, ¿cuál es su objetivo al hacer la entrevista en su especialidad? Si es la primera entrevista con el paciente, es hacer un examen mental donde checamos las áreas del pensamiento, de la afectividad y los impulsos. Esto tiene por objetivo que él discurra el motivo por el cual llega. Y de esa manera se sacan los elementos de su salud, que cómo está su mente en ese momento. Ok. Como segunda pregunta, ¿cuántas sesiones son necesarias para una entrevista completa? La primera entrevista siempre es importantísima porque el paciente no te vuelve a repetir lo que te dijo la primera vez. Pero una primera entrevista no quiere decir que tienes que conocer al paciente al 100. No, se va a ir desenvolviendo. Conforme pasan las entrevistas va teniendo mayor confianza y se va agrandando el caudal de información del paciente. Entonces, las necesarias, necesitamos suficientes entrevistas. Quiere decir que el tratamiento empieza cuando el paciente ya te contó toda su motivación, toda su historia y empieza el verdadero tratamiento. Ok. Como tercera pregunta, ¿cómo lleva la situación cuando el paciente no va por voluntad propia a la entrevista? Primero se le aclara por qué va. Si no deseaba venir, él explica el motivo por el cual no quiere venir y lo trabajamos. Si logramos que el paciente haga suya la petición de ayuda, ya podemos empezar. Si no, se va a tener que hablar con los familiares que lo llevaron y hacer ver que de esa manera no procede la ayuda, puesto que él no la está pidiendo. ¿De acuerdo? Sí. Siguiente pregunta. Bueno, en cuanto a esa situación, ¿cuál es el caso más complicado que ha tenido? Han sido muchos. No podemos hacer jerarquía, lo que conlleva que hay casos en los que la persona trae intenciones de suicidio y se vuelven muy resistentes. Pero también hay casos de psicóticos que aún con medicamento y todo pueden llegar a tener en la entrevista, en el consultorio, situaciones de debilidad, fragilidad de yo, donde se vuelven impulsivos. Entonces, el caso más difícil, yo te diría, son varios. Han sido muchos al cabo de los 45 años que tengo de dedicarme a esto. Muy bien. Como quinta pregunta, si le ha tocado entrevistar a una persona con dificultades del habla o de escucha, ¿cómo le ha hecho? Bueno, hay que tener mucha paciencia. Si son personas con tartamudez o personas que traen dificultad por malformación de su paladar, cuesta, pero se logra porque uno le pide que nos ayude más. Y en la escucha, ahí hay que ayudarle a que eleve el volumen de voz para que pueda cursar la entrevista. En estos casos, yo te diría que se hace con suma comprensión tratando de ayudar al paciente.
a que logre su objetivo, expresar los motivos por los que está ahí. ¿Ok? Sí. Como sexta pregunta, ¿en qué momento considera que se debe terminar la entrevista? Esto quiere decir que la entrevista tiene etapas. Primero la presentación, luego el motivo por el que va la persona, luego que dé toda su demanda, qué es lo que quiere, qué es lo que pretende del tratamiento. Y a los 45-50 minutos debes de haber terminado. Ok. Séptima pregunta. 1. ¿Qué hace en alguna situación cuando el paciente se siente tenso o angustiado? Las más de las veces se trata de dar al paciente la tranquilidad que necesita para que se pueda desenvolver. Él está tenso y necesita hablar. Si lo oímos con comprensión, con atención, él va a bajar su nivel de angustia. En algún momento le puedes pedir que respire con una bolsa para que se calme la angustia. O bien levantar los brazos, girarlos para que tome control corporal de su yo consciente y que el inconsciente no lo traicione. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo maneja una entrevista con los padres de un menor con una enfermedad degenerativa? Bueno, la entrevista con los padres de un menor siempre son aparte y con vías de orientación. El hecho de que tenga una enfermedad degenerativa no lo hace diferente a los demás. Es decir, pedimos a los padres que nos den un desarrollo de cómo ha sido el síntoma del niño y buscamos la manera de que ellos reciban la orientación desde la primera sesión. Ok, como penúltima pregunta, ¿cómo le hace si tiene que entrevistar a una persona que que no está en sus facultades mentales y lo identifica en la entrevista? Bueno, toda persona que entra al consultorio ya está diciendo que tiene problema mental, pero no está fuera de sí. Lo que estás diciendo es que si en la entrevista resultase que la persona sufre un colapso o un momento de despersonalización o de ira, bueno, lo que tienes que hacer es tranquilizarlo. Se trata de una persona que venía bien, entró bien y que se desquicie en la entrevista. Está difícil porque uno lleva el control de la entrevista. Y por lo tanto el paciente no tiene por qué someterse al síntoma en ese momento. Y como última pregunta. ¿Sí me expliqué? Afirmativo. Ok. Y como última pregunta, ¿algún consejo desde su experiencia que podamos aplicar en la entrevista? Pues la entrevista se hace a sabiendas de lo que andas buscando. E importa
que él mismo te diga los excesos que ha tenido. Si ha tenido alucinaciones, si ha tenido delirios. Hay que revisar bien la estructura de su pensamiento, su curso y su contenido. Y que tenga que ver coherentemente lo que está expresando con su afectividad. De tal manera que con estos dos elementos, el pensamiento y el afecto, te alcanzas a dar cuenta de cómo maneja sus impulsos y qué tan frágil es que lo llegue a actuar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues sería todo por el día de hoy y muchas gracias por su atención. Ok. Cuídense, estudien mucho.